vino Jorgelina Giva, como lo hace los viernes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Nos encanta recibirte, Jora, así que... Porque además es el final de la semana. Estamos en el último ratito, y además, el último tramo, ¿no? Hoy trajiste posibles soluciones también. Posibles soluciones, ojalá. O sea, trajiste un gran problema y posibles soluciones. Por lo menos algo que se está debatiendo, eso está que bueno. se está charlando, y eso ya es un montón. Es un montón. Este tema es un dolor de cabeza para muchos, ¿no? El tema de los combustibles. Es un problema internacional y que hay mega historias. Tiene un montón de aristas y la idea es poder conversar un poco sobre esto. Primero, claro, Ana, a ver, si vamos a lo micro urgente, para todos se ha vuelto un problema el tema del costo del combustible. En Argentina, por un montón de otras razones también macroeconómicas que un poco recién conversábamos antes del aire, lo complicado que está realmente en general, no descubrimos nada, la ecuación económica completamente deficitaria para una porción gigantesca de la población, pero también sabemos que a raíz de lo que es todavía la guerra que sigue estando presente, el conflicto presente en torno a la zona de Medio Oriente, de Irán, el cierre o en todo caso el paso no normal como antes del estrecho de Hormuz, y además la afectación de Irán, que es un país gran productor no solo de petróleo sino también de gas, cómo esto terminó repercutiendo en el precio global del petróleo y luego de manera micro sí en cada país según las políticas propias de cada país en mayor o en menor medida. Eso desde el orden geopolítico, macroeconómico. Hay una cuestión, por supuesto, también, y acá aparece quizás más el rol de estas columnas o estos comentarios ambientales, de qué significan los combustibles fósiles para el planeta, qué han significado desde tiempos de la revolución industrial hasta ahora las emisiones contaminantes de la quema de combustibles fósiles. Cuando hablamos de combustibles fósiles hablamos de petróleo, de gas, de carbón en una primera instancia o allá en las épocas justamente de la revolución industrial, luego de gas, luego de petróleo hasta el día de hoy. Sabemos también que las emisiones, la contaminación que genera la quema, el uso de esos combustibles es el principal factor que ha incidido en el calentamiento del planeta tal cual lo vemos al día de hoy, ¿no? Con casi 1,5 grados por encima de temperatura promedio global respecto a la temperatura promedio global del planeta Tierra antes de la revolución industrial, que es el umbral que marca el cambio de escala en el uso de combustibles por parte de nosotros, especie humana, para llegar a afectar la atmósfera. A veces uno no toma conciencia, tal cual. Pero perdemos dimensión de eso. Hay que modificar la atmósfera, no ya solamente la superficie de la Tierra, como hemos hecho y seguimos haciendo, si pensamos en la deforestación, mismo en la agricultura, cualquier cambio de uso del suelo y prácticamente cualquier actividad antrópica humana tiene un impacto en el ambiente. Ahora, que además hayamos tenido, en este caso, la mala capacidad o la desmesurada capacidad de alterar la composición de la atmósfera, es todo un logro, entre mil comillas, de la humanidad. Sí. Que nos hace también reflexionar sobre las formas que tenemos de producir, las formas de consumo, qué compramos, cómo se produce lo que compramos, quién consume qué, cómo se reparten esas responsabilidades históricas entre países, entre épocas, respecto al cambio global, al cambio de temperatura global, que luego nos afecta sí a todo el planeta, ¿no? También existe esa mirada que es muy interesante, porque no todos los países, ni todas las clases sociales o los segmentos sociales dentro de los países son igual de responsables en el calentamiento de la Tierra, y tampoco todos los segmentos sociales son iguales tienen las mismas posibilidades de estar mejor adaptados o mejor preparados a las situaciones que genera el calentamiento del planeta, como las olas de calor, las tormentas muy intensas, cortes de electricidad, inundaciones, sequías, las desigualdades, etcétera. ¿no? Exactamente. Las desigualdades. Pensaba que es interesante, y en eso también para ir metiéndonos puntualmente en este tema y en un acontecimiento del cual ya nos vas a contar, en cómo también se han hecho distintos acuerdos a lo largo de los años a nivel internacional en función de esto. Pienso en el Acuerdo de París, por ejemplo, como un posible punto de partida, famoso, que es el más famoso, que es 2015. 2015. Por eso. Tal cual. En el que, fuimos parte, no sé ahora en qué estamos, pero ahora en Argentina momento, se fue del Acuerdo de París siguiendo a Estados Unidos. Claro. Recordemos que el Acuerdo de París de 2015 estableció
por primera vez una coordinación internacional para luchar o enfrentar los efectos del cambio climático a partir de esfuerzos o planes nacionales de reducción de emisiones contaminantes, justamente para dejar de modificar o modificar menos la atmósfera, como veníamos contando recién. Planteando algunas pautas, ¿no? de estándares. Estándares, tal cual. Una de ellas, por ejemplo, el abandono paulatino o el reemplazo del uso de los combustibles fósiles hacia, por ejemplo, energías renovables. Y ahí se abrió... Estamos? No, estamos como mal. Argentina tiene una matriz de renovables de algo así como entre el 15 y el 20% de la energía, de la electricidad que se genera, tiene origen renovable. Hay otros países, por ejemplo Uruguay, en la región, que tiene una matriz para la generación de electricidad casi enteramente renovable a partir de la eólica y a partir de la hidráulica también. Es todo un tema. Yo les propongo que vayamos a conversar. Lu, lo querés presentar, si querés, con alguien que estuvo hace poquitos días en Colombia, en Santa Marta, en lo que fue la primera conferencia para la transición de los combustibles fósiles. Nos vas a contar qué significa esa transición, qué se está hablando, qué tipo de obligaciones o no dejó esta conferencia de muchos países y de muchos actores sociales, más que delegaciones gubernamentales. Eso es interesante. Nos está escuchando ya, creo, en línea. Lo saludamos, Ariel Slipak es coordinador del área de investigación de FARN, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Te saludamos, aquí estamos en el estudio Analía, Jorgelina, yo soy Lucía, así que un gusto poder conversar con vos. Ariel, muchas gracias. Bueno, gracias también por el contacto. Sabemos que estuviste en Colombia representando a la FARN, a la Fundación, que es una de las organizaciones socioambientales de nuestro país que hace un trabajo formidable en todos los frentes realmente en materia medioambiental. Contanos cuál fue la novedad de esta primera conferencia que puso el ojo o el foco en la transición para dejar atrás los combustibles fósiles. ¿Qué se pudo discutir? ¿Sobre qué grandes acuerdos, ojalá, te escuchamos con atención, se pudieron llegar o avanzar? Contanos de qué se trata todo eso y después seguimos avanzando también para que nos cuentes cómo estamos como país en torno a este debate. Te escuchamos y gracias de vuelta por el tiempo y el contacto. Muchas gracias, son muy buenas las preguntas. Voy a tratar de hacer un breve raconto para poder contestar con precisión. Todos los años, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático, se hacen las COP, ¿no? Entonces, el año pasado, en la COP 30 en Belén, no hubo un acuerdo en el documento final entre los países. Las COP funcionan por consenso, y lo que es tristemente interesante es que las COP se han vuelto un espacio de discusión diplomática, o un espacio de discusión entre diplomáticos por qué va a tener qué palabras y dónde van a estar las comas de un documento. Un documento que no tiene valor, un documento que no tiene ningún tipo de poder de control sobre lo que hacen los países en cuanto a la transición. Y ese documento, además, cada vez está más vacío, ¿no? Porque las COPs están llenas de personas del sector financiero y de los propios lobistas, se les dice, del sector hidrocarburífero, que son parte del propio proceso. Entonces, el año pasado hubo una decepción muy fuerte, porque había una expectativa grande sobre el documento, en donde no se pudo hablar, así como en el 2017 sí, sobre la salida de los fósiles, uno de los temas bloqueado, porque los documentos son por consenso, bloqueado por países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros, como incluso Bolivia participó del bloqueo a esa discusión de salida de los fósiles, y también se bloqueó con el liderazgo de China que se pueda hablar de minerales. Pero lo novedoso, que era la pregunta entonces de Santa Marta, es que en lugar de discutirse un documento, en Santa Marta se discutió sobre soluciones. Esto fue una convocatoria del gobierno de Colombia y del gobierno de Países Bajos como coanfitriones, siendo anfitrión en Colombia, pero como coorganizadores, en donde se tomaban 3 pilares sobre temas de configuración de las relaciones internacionales, sobre la configuración económica, sobre cómo se sale económicamente de los combustibles fósiles, de la dependencia,
sobre cómo se modifica la demanda y la oferta energética, y sobre esos 3 pilares se tenían que identificar barreras previamente a la conferencia, quienes íbamos a participar, y además de identificar barreras, los participantes o las organizaciones participantes teníamos que buscar propuestas de soluciones. Entonces, más allá de que como todo proceso no estuvo exento de tensiones, debates políticos internos y demás, o cualquier tipo de si se quiere, tensión diplomática, más allá de eso, lo novedoso para mí es que por primera vez, en vez de discutirse las comas, dónde está la coma de un documento, se discutían propuestas genuinas para salir de los combustibles fósiles y para hacer una transición. ¿Dónde está el problema? Es que había distintos entendimientos de qué es la transición. Bien. Nosotros y nosotras desde FARM sacamos un comunicado en donde pusimos mucho énfasis en que notamos en los talleres y actividades que para algunos países, para algunas organizaciones, la transición es un mero cambio de fuente energética. Entonces hay soluciones que son de carácter técnicas o tecnocráticos, en donde dicen, bueno, si querés salir de los fósiles, te hago un modelado, te tengo que poner tantas plantas nucleares o tantas hidroeléctricas. Claro. Y nuestro planteo desde FARM, pero desde muchas organizaciones más vinculadas a lo territorial, a los movimientos campesinos indígenas, movimientos de mujeres y diversidades, movimientos de afrodescendientes, agricultores y pescadores, etcétera, los movimientos más populares y parte de las ONGs, no todas, nuestro planteo era más sociopolítico, en donde las respuestas también tenían que ver con replantearnos la relación con la naturaleza, con replantearnos también que la energía es un derecho, sí. Entonces la forma de salida de los fósiles no es inocua, y que había que tener mucho cuidado con el tipo de propuestas económicas que se hacen, a veces de muchos países del norte global, diciendo, saquen los subsidios a los fósiles, está bien, pero no es lo mismo un subsidio a Tecpetrol para que extraiga gas en Vaca Muerta que un subsidio a un hogar para una garrafa. Claro. Entonces, nosotros desde FARM llevamos ese debate más fuerte, pensando en la energía como un derecho y que la transición sea justa de verdad. Entonces, eso fue lo... Y después lo otro novedoso fue, primero, que el proceso previo requería envío de propuestas, y lo otro también novedoso es que había discusiones sectoriales, es decir, había una instancia en donde la asamblea final o la instancia final era muy cerrada, lamentablemente, pero antes de eso había como asambleístas, representantes de sectores que nos reuníamos previamente. Entonces estaba el sector de ONGs, el sector de movimientos sociales, el sector de mujeres y diversidades, el sector de, como decía antes, espiritualidades, ¿no? Porque también los distintos espacios, el sector de sindicatos, en donde cada sector y cada región también, o sea, por región también hubo reuniones transversales, elaboraba documentos sintetizando respuestas, y la síntesis del documento final se saca de todos esos aportes que los distintos sectores, también incluida la academia, iban haciendo. Entonces eso me pareció como distinto, interesante, innovador, tal cual. Ariel, es realmente súper interesante lo que nos contás, y a veces estamos tan sumergidos en lo urgente. Bueno, en Argentina en este momento quizás con mayor incluso énfasis que en otras épocas, que perdemos de vista que también se está hablando de todo esto a nivel global. ¿Qué cambió o no cambió el foco de la discusión en función de lo que está pasando en Medio Oriente, en función del alza del precio del petróleo, en función de que de pronto no solo vemos a la cuestión de los fósiles como un tema, nosotros, ustedes, climático o ecológico, sino también de tener derecho y acceso o cierta soberanía energética, como una cuestión geopolítica? ¿Cómo se mezcló, si es que se mezcló, lo que está ocurriendo de manera muy, muy clara a nivel internacional en esta charla, entiendo, más bien regional? Bueno, lo interesante es que
había tantos espacios sectoriales y tantos espacios previos, porque esto fue interesante de la cumbre, que el 28 y el 29 de abril era el segmento de alto nivel, y todo lo anterior hubo como, en realidad, estaba la cumbre de los pueblos, la cumbre de los territorios libres de fósiles, la cumbre de las espiritualidades, la cumbre de los sindicatos, y a veces algunos espacios parecían incluso competir entre sí, y también uno va a tener un sesgo de dónde estuvo, ¿no? Porque como uno no puede estar en todos lados, había instancias más oficiales y otras menos oficiales, pero a mí me parece que fue lo que percibí, no quedó en el documento final, pero lo que percibí es que hubo una muy buena asociación en muchos talleres, dando cuenta de que los fósiles son violencia y que los combustibles fósiles necesitan violencia. Las empresas vinculadas a los combustibles fósiles necesitan incluso armar guerras. Digo, este ejemplo no salió, pero las guerras, Bolivia tuvo una guerra en donde Bolivia y Paraguay tuvieron una guerra vinculada a los fósiles porque cada país tenía detrás a una empresa hidrocarburífera distinta, ¿no? Entonces, las guerras que impulsa Estados Unidos durante las últimas décadas están vinculadas a mejorar siempre el precio de los hidrocarburos para mejorar la rentabilidad de determinadas empresas. Y lo bueno es que también se daba cuenta de la relación que tienen los famosos minerales críticos para la transición, que en muchos casos, como en Argentina, como con el litio, próximamente el cobre, como en República Democrática del Congo con el cobalto, como en Indonesia y Filipinas con el níquel, se extraen violando derechos ambientales, trabajo en Congo, en República Democrática del Congo, con impacto sobre el agua, en el caso del litio, y desplazando comunidades originarias sin la consulta previa, y se dio cuenta de que no son solo minerales para la transición, sino que también estos minerales también se usan para la guerra y también se usan para la inteligencia, para el espionaje y demás. Entonces hubo un rechazo muy fuerte al crecimiento del belicismo y se pensó en lo que los economistas y las economistas llamamos volver a pensar en los valores de uso de las cosas y no en la rentabilidad, ¿no? Eso fue muy interesante, y lo otro que también se trazó en muchos talleres fue la ligazón entre la ilegitimidad de muchas deudas externas y la vinculación que tienen con el sector fósil, o incluso también hubo un rechazo muy fuerte, y eso sí quedó en el documento final, de una manera más tenue que la de los talleres, pero un rechazo muy fuerte a todo lo que es el sistema de controversias Estado inversor. Bien. Que sé que parece muy específico, pero es cuando una empresa está descontenta con que un país haga una expropiación o que un país toma una determinada legislación ambiental, entonces puede venir, en Ecuador fallan contra Chevron, es un juicio Ecuador. Entonces hubo un rechazo muy fuerte a lo extorsivo de ese mecanismo y cómo las empresas fósiles y de minerales lo usan para horadar, que era la pregunta dónde iba la soberanía. Tal cual. Y se pensó más en términos de soberanía, como acceso a la energía, como derecho, en lugar de seguridad energética. Así que me parece muy bueno eso. Muy súper interesante. Estamos sobre el final del tiempo de la entrevista. Quería preguntarte para un ratito final, si te parece, ¿cómo estamos o cómo ves parados como país en torno a este debate? Venimos contando desde esta radio, de esta columna, las fuertísimas regresiones en materia ambiental que estamos padeciendo, que estamos sufriendo, pero bueno, te escuchamos también hacer tu último cierre respecto a esto, si te parece. Tengo que decirlo corto, de cómo estamos como diría Charly García, desafinando el tiempo y el compás, ¿no? Impresionante la referencia. Es una buena síntesis. Le va a gustar a mis compañeras, que son muy musicales las dos. Gustar en el mal sentido, ¿no? Pero es excelente la metáfora. Me parece que eso lo dice todo. Lo dice todo, profundiza, pero están justas de tiempo, me parece. Pero me parece que Argentina está a contramano de estas discusiones y con un presidente que niega el cambio climático, así que es urgente revertir las políticas de ajuste sobre las herramientas de política ambiental, el desmantelamiento de organismos, el ajuste presupuestario, que es algo que FAM
monitoreamos, así que sí, está a contramano, ¿no? Es como el salmón de Calamaro también. A contracorriente. A contracorriente. Yendo al revés del resto del mundo. Ariel, te agradecemos un montón. Nos quedamos con ganas de charlar más, será para la próxima. Pero gracias, muy esclarecedor y muy interesante saber que también se está hablando sobre todo esto y vamos a intentar siempre no perder el foco de que son también las conversaciones que hay que seguir manteniendo más allá de lo que va marcando la agenda del día a día. Así que gracias por el contacto con la radio de la Universidad Nacional de Rosario. No, muchas gracias, Analía, Jorgelina, Lucía, a ustedes y a la audiencia. Hasta otra vez. Un saludo grande. Hasta luego. Bueno, Ariel Lipak, entonces, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Yo insisto, es una fundación que trabaja recontra bien la agenda ambiental nacional con mucha incidencia en todo lo que tiene que ver con lo legislativo. Eso, y acompaña a organizaciones, a activismos en todo el país. Sí, esta semana, por ejemplo, se presentó el amparo colectivo más grande de la historia, casi 900.000 firmas acompañando un amparo contra la aplicación de la ley de glaciares. La FARN estuvo participando en eso y hacen también un ejercicio muy interesante que es de análisis de presupuestos ambientales, que siempre los números dicen mucho, ¿no? No son solo números, sino que son muchas veces realmente el significado de qué hace una política con lo ambiental. Así que me pareció interesante poder conversar con Ariel en este caso. Sí, y muy valioso, ¿no? Todo el innovador que decía sobre este encuentro en Colombia, también para cerrar, de estas 900 organizaciones de distintas regiones que participaron. Porque también, pensando que como país nos estamos corriendo de muchas instancias donde se están decidiendo o pensando cuestiones, bueno, los activismos, un poco lo dijo Baraguirre el otro día. Lo dijo clarísimo. Tal cual. Bueno, ahí las organizaciones, los activismos están presentes y, el país está ahí con ellos. Sostienen la discusión. Exacto. Más allá de la coyuntura partidaria ideológica, digamos, del momento de los países o de los gobiernos de los países. Es súper importante que hay como un trabajo y una continuidad por parte de las organizaciones que en nuestro país además tienen realmente un gran recorrido. Y sí que lo dijo Jorge Baraguirre, si alguien se dedicó a defender el artículo 41 de la Constitución del 94, desde el 94 hasta ahora fueron en primera instancia y sobre todo las organizaciones socioambientales. Así que también saludamos una vez más el trabajo de todas esas orgas. Gracias, Jorge. A ustedes, hasta la semana que viene. Gracias.